Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer hacía unas preguntas en voz alta, unas preguntas que yo a mí mismo me hacía. Claro, si me ponen la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y surgen los acontecimientos que han surgido, que la Agencia Europea del Medicamento dice que hay una conexión directa ya ineludible entre algunos, muy pocos casos afortunadamente de tromboembolia. Si por otro lado hay comunidades españolas, como es Castilla y León, que paraliza la administración de AstraZeneca para todo el mundo, y cuando están llegando al centro de vacunación los devuelven a casa, dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la segunda dosis? Bueno, yo esperaba alguna respuesta de ayer a hoy, esperaba que avanzase un poco la cosa. Pues no, está peor. Porque resulta que ahora, en España, están mirando a ver, ya que, digamos, la mecánica de la construcción, por así decirlo, de las vacunas es diferente según qué casos. Por ejemplo, ya les decía ayer que la de AstraZeneca es un vector vírico, sin embargo la de Pfizer, por ejemplo, es un ARN mensajero. Son dos configuraciones absolutamente diferentes, aunque los efectos que se producen, efectos de beneficio para el vacunado, vienen a ser los mismos prácticamente, pero, claro, ahora están diciendo, oye, pues lo mismo la segunda dosis de los que ya nos hemos vacunado con la AstraZeneca puede ser de la Sputnik, de la rusa. O sea que fíjense ustedes por dónde vamos. Si se detecta que efectivamente hay cierta aversión, no sin fundamento, hacia AstraZeneca, por aquello de los trombos, pues vamos a buscar una alternativa. Y ayer le decía, podemos elegir. Se ha confirmado, se ha estudiado científicamente la compatibilidad o incompatibilidad que hay entre dos vacunas diferentes a la hora de ponerse dos dosis. ¿Nos van a dejar con una, con la que nos pusieron? ¿O para la segunda dosis van a recurrir a otra? ¿Es factible este procedimiento? Pues en eso están, en la duda, en la disquisición. Así está el gobierno de España y así vuelve locas también a las diferentes autonomías que, por cierto, ya han tomado algunas decisiones. Madrid ha contactado con la rusa Sputnik. Valencia ha hecho ya compromisos de compra con la Sputnik rusa. Claro, todas las críticas se las lleva a Madrid. Y también Andalucía. Juanma Moreno ha hecho unas declaraciones que lo dejan bien claro, que Andalucía, si le faltan vacunas, irá por la rusa. Vamos a escucharlo. Ahora bien, dado el ritmo exasperante que están llevando las vacunas de Europa, eso está haciendo que no solamente algunas naciones de Europa estén de manera unilateral negociando la compra de vacunas, sino que algunas comunidades autónomas estén contactando para ver la posibilidad de incorporar nuevas vacunas. Hemos conocido los contactos que se han producido en la Comunidad de Madrid y hemos conocido los contactos que ha tenido la Generalitat Valenciana. Yo personalmente, a mí me gustaría que las compras se hicieran de manera coordinada, planificada y centralizada, porque creo que tenemos más músculo y podemos llegar más lejos. Ahora, si no se soluciona el ritmo de vacunación, si no nos llegan vacunas suficientes al ritmo que necesita la ciudadanía, yo estoy cansado de pasear por las calles y que me paren 12, 15, 20 personas a decirme a mi padre cuándo lo vas a vacunar, y a mí cuándo me vas a vacunar, y a mi hermano que lo trae, y mi primo que es discapacitado cuándo lo vacuna, y no tenemos vacuna. Y esa situación tenemos que remediarla. Si no la remediamos de manera urgente por parte de las autoridades europeas y nacionales, probablemente se multipliquen las posibilidades de que muchas comunidades autónomas, de manera unilateral, negociemos buscando algo que es fundamental, que es la salud de nuestros administrados. Estas son las declaraciones que hacía ayer Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que hoy ha clarificado y ha, digamos, despejado cualquier tipo de dudas en otras declaraciones en Onda Cero Radio, que lo ha dicho con mayor contundencia y más claridad, que si tienen que ir a por la vacuna rusa, se irá por la vacuna rusa. Saludamos ya a nuestros contertulios. Paco Micián, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Bien, ¿no? Bien, todo bien, todo bien. Esperando la vacuna, a ver si te toca la rusa. Bueno, yo no hago tiempo, creo que todavía quedan muchos meses, ¿no? Pero por lo tanto, pues paciente, con paciencia se lleva la penitencia de la espera de la vacuna.
Exactamente. Bueno, vamos a ver. Saludamos también a Juan Fernández Cabeza. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, muy bien. Yo, como siempre digo, hay que tener el espíritu y el ánimo muy optimista, casi mejor que en brazos. Muy bien. Exacto. Y yo sigo esperando la vacuna. Me va a tocar casi la AstraZeneca, porque como han rebajado la franja de edad entre los 60 y los 65, y yo estoy ahí, aunque no lo parezca, pues me temo muy mucho que me va a tocar. Ahí estamos, en esa franja estamos. Ahí estamos. Y entonces, ya, bueno, pues... Paco Micián estará para, ya veremos lo que le toca, cuando llegue la tanda. Bueno, pero, oye, es increíble el nivel de desazón que se está generando y luego también, por otro lado, la actuación partidista del gobierno, porque claro, hoy María Jesús Montero ha respondido también a Juanma Moreno diciéndole que, bueno, lo de la deslealtad institucional, que aquí no se puede ir cada uno por su sitio, pero es que, claro, hay autoridades ya de la Unión Europea que han dicho que en ningún caso en los diferentes países y estados de la Unión Europea están obligados a lo que diga Bruselas en este aspecto, que pueden buscarse la vida por su cuenta, que pueden comprar vacunas, y así lo ha hecho Baviera, y lo va a hacer el resto de Alemania, ¿eh? Ojo, que no es solamente la región de Baviera, que ayer dije en la tertulia que no estamos hablando de una región cualquiera, que no estamos hablando de 4 pueblos de la Alpujarra, salvando las distancias. Estamos hablando de ciudades como Múnich o estamos hablando de Nuremberg, estamos hablando de una región potentísima de Alemania. Pero toda Alemania también se va a buscar la vida y si tiene que ir a comprar a Rusia, irá a Rusia por la Sputnik, que es lo que ya han hecho, por otro lado, en Valencia, y también han acercado contactos comerciales con la empresa y con la Comunidad Autónoma de Madrid, y posiblemente también lo hayan hecho con Andalucía. Porque, claro, Juanma Moreno lo dice de una forma así, no concluyente, pero parece ser que contactos ha habido, ¿eh? Bueno, a ver, si me permite, yo creo que el discurso de Juanma Moreno, lejos de sacarlo de contexto, yo creo que es bastante correcto. Es decir, señores, si no me dejan más remedio, pues lo que se debe de hacer, ¿no? Porque la población y las exigencias del ciudadano pues son las que son. Pero es verdad que hay un acuerdo a nivel europeo, por lo menos en el principio, eso era de coordinar y de que para no entrar en una espiral competitiva que nos arrastre a mayores problemas, no solamente económicos, sino sociales y competencias, a ver quién tiene más y todo esto, que yo creo que me parece muy razonable ese acuerdo y muy llevadero. Por lo tanto, en la situación a la que nos ha traído el no cumplimiento o el que cada uno haga la guerra por su cuenta, no demuestra nada más que la fragilidad y la mala situación del gobierno europeo, de lo que es Europa en sí. Y además, si esto lo unimos con la reciente retirada o más o menos ya lejana, pues según se mire, retirada de Reino Unido, Inglaterra, pues vamos encaminados, vamos por mal camino, ¿no? Yo creo que se deberían de hacer esfuerzos por mantener criterio único europeo, agilizar en toda la medida de lo posible, porque nos jugamos mucho, nos jugamos la economía no solamente de España, que es lo que más nos interesa a nosotros por nuestra parte, pero es que nos jugamos la unidad europea, la comunidad europea, la economía europea y la salud europea, ¿eh? Estamos hablando de una fiesta mayor. Por lo tanto, yo creo que ahí deben de hacer un ejercicio de responsabilidad todos los dirigentes de todos los países y estar porque yo creo que esa es la línea correcta, como ha dicho Juanma Moreno, viene repitiendo por todo el mundo, es que tendremos muchísimo más músculo, muchísima más capacidad de negociación y en todos los sentidos unidos desde la Unión Europea. Si empezamos a hacer la guerra ya por países, es la historia. Pero si ya nos vamos por comunidades autónomas, pues no quiero ni pensar lo que esto puede ser. Bueno, pues también, Paco Micián, sobre este aspecto, ¿qué te parece este nivel de confusión y que salgan las comunidades autónomas a hacer lo que puedan? Bueno, yo creo que Europa se ha equivocado en este tema. Ha estado menos hábil, menos pilla, por decirlo de alguna manera, que otros países, fundamentalmente en un principio, pues
lo que son los ingleses, incluso Israel, que también lo vimos un poco a principio de año, que habían tenido pues más pillería, más posibilidades y habían estado un poco más torpes, ¿no? Nuestra modelo de contratos, nuestra forma, las imposiciones, el contrato que fueron firmando con las distintas vacunas. Y yo creo que no ha habido más maldad, ha habido torpeza, Lo que pasa es que esta torpeza, como bien decía Juan, supone pues empezar a producir antes o empezar a producir después. Y está claro que después de la situación tan dramática que vamos a vivir en España, por supuesto, en otros países europeos en menor medida, pero también, pues cuanto antes se tuviera a la sociedad vacunada, pues antes podíamos empezar a hacer distintas historias relacionadas con el turismo, que es un factor importantísimo para nosotros, o relacionado con cualquier otra actividad empresarial, ¿no? O industrial del país. Pero yo me inclino que es un tema que se va a solucionar en los próximos meses. Meses me refiero a corto plazo, en los próximos 2 meses. Y yo creo que ya van a empezar a llegar vacunas más que suficientes de las distintas compañías como para no tener que estar las comunidades autónomas buscando vacunas. Que, por cierto, estamos hablando de la primera vacuna. Esto me imagino que se irá repitiendo cada cierto tiempo a lo largo de los años, ¿no? Este tipo de vacunas contra el COVID, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ver qué ocurre en los siguientes años, en los que yo creo que cada vez habrá más compañías produciendo vacunas y cada vez más gente teniendo más posibilidades de haber vacunas en el mercado. Pero sí ha actuado con mucha torpeza la Unión Europea. O con poca pillería, si me permiten la expresión, ¿no? Pero Paco, quizás no se trate de pillería por parte de otros países, como han mencionado anteriormente, Gran Bretaña o también Israel, e incluso algunos países del Medio Oriente que también han hecho sus excursiones incluso más atrevidas con la vacuna china. Pero yo creo que es que nos conocen. El problema es que Israel nos analiza. Dicen, vamos a ver, ¿qué es la Unión Europea? Exactamente, la Unión Europea es un cruce de intereses que aquí son torpes porque es una maquinaria burocrática mastodóntica y claro, sabemos que no nos podemos fiar de ellos. Tenemos que ir, lógicamente, aparte, al margen de la Unión Europea. Esto también lo sabe Gran Bretaña, no en vano. Ahí está la mecánica del Brexit, que, bueno, pues entienden que pueden ir mejor y más ágiles y más rápidos y, bueno, y sin, digamos, las cadenas de esa burocracia mastodóntica lenta. No es verdad, Antonio. En este caso concreto ha habido una pequeña torpeza. En el caso, por ejemplo, inglés, todo el mundo sabe. Yo te recomiendo además que veas un gran documental sobre el Brexit que se ha publicado en alguna plataforma, ¿no? Y las encuestas últimas y tal, y comprenderán que los ingleses han sido engañados por una campaña que suena mucho o que es muy parecida en algunos casos a algunos modelos de campaña en España, ¿no? Relacionados con partidos de ultraizquierda, que era todo utopía, y que en un momento de cansancio, de cabreo de la población, de tal, pues engañaron a la población, pero los números son evidentes. Inglaterra pierde dinero, perdía valor, pierde futuro, pierde economía, pierde Producto Interior Bruto, saliéndose de la Unión Europea, porque está claro que la Unión hace la fuerza. Eso no quita que todo es perfecto, que lógicamente, como tú bien decías, y te doy toda la razón, hay una serie de inconvenientes de pertenecer a un club tan grande, que por supuesto nada tienen que ver. O sea, no quiero ni imaginarme, Antonio, lo que hubiera supuesto en este momento para España, con un gobierno de extremistas, lo que hubiera supuesto no estar en la Unión Europea. Yo no sé ya las veces que habríamos devaluado la moneda. Lógicamente no tendríamos ni un crédito en el exterior, estaríamos peor que Angola, esta visita que ha hecho el presidente. O sea, estaríamos a nivel de países de tercer mundo, ¿no? A ver quién nos iba a prestar dinero con las condiciones actuales y con el gobierno actual. Pues, entonces, Paco, esto sí, hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? Sí, hablando... Sí, adelante, Juan, muy rápidamente que cambiamos de tema. Yo si me permite un inciso, es que no puedo estar de acuerdo con que es una torpeza. Vamos a ver, yo me puedo permitir una torpeza, o un poco de ignorancia y tal, pero una Unión Europea donde hay una enorme cantidad de países con un potencial económico gigante, llamarlo torpe no, es frágil y débil. Sí. Y ya está, yo creo que la ha definido. Una vez voy a estar de acuerdo en casi la totalidad con lo que ha dicho Antonio. Las debilidades se ven claramente con esta actuación, pero es que además lo que ha ocurrido ahonda más en la debilidad de la Unión Europea
Y eso me preocupa más, fíjate, que el retraso más o menos en la vacuna. Es una inutilidad manifiesta y una fragilidad del gobierno de lo que es el Estado de la Unión Europea enorme. Y de lo que Inglaterra a corto plazo pierde, es verdad, y ahí están los números, pero no sé si el devenir de las circunstancias a medio y largo plazo saldrá ganando, porque o Europa muestra su fortaleza en una serie de actuaciones con respecto a Inglaterra y al resto del mundo, fuera de Europa, o realmente se desintegra. Y ahí saldría el más beneficiado Reino Unido. Bien, como decía anteriormente Paco Micián, efectivamente, si el proceso yo solo quiero decir una cosa, sí. que si eso ocurriera, pues vamos a empezar a comprar caballicos para los coches de caballo, a comprar burricos para volver al burro, a volver a... Vale, o sea, pero es que... Yo creo que seamos conscientes que la debilidad de la Unión Europea es nuestra ruina más absoluta. Pero no con este gobierno, por supuesto, con cualquier gobierno por supuesto, que tengamos. Paco, que yo no soy anti-europeo, ¿vale? Que no nos vamos a salir pasado mañana, no nos vamos a salir pasado mañana de la Unión Europea. Por si acaso, pues, bueno, quiero explicar lo que supondría para los españoles. Ya no digo nada para los andaluces, ¿vale? No digo nada para los almerienses. Vamos, que no vamos a salir, pero no descarto que también nos puedan echar de seguir gobierno social comunista con estas trazas que están mostrando. Es otra opción. Yo creo que hay que ser muchísimo más exigentes con la Unión Europea, y eso le corresponde a nuestro gobierno. Eso no tiene no tiene nada que ver ni las comunidades ni historia. Tenemos que hacer valer nuestro peso específico para que la Unión Europea como unión se haga fuerte. Que no soy anti-europeo, precisamente la crítica, que no es crítica, estoy poniendo en cuestión la actuación, y no puedo calificar de torpeza en ningún momento lo que ha pasado con la vacuna y lo que va a pasar, lo que previsiblemente va a pasar, que va a ser un devenir, un carajal de competencia entre países. Bueno, eso pues no lo debemos de permitir. Como tú bien lo dices, lo que está por venir es lo que ya está pasando, crisis social y económica, fundamentalmente económica, con consecuencias sociales inevitables. Bien lo decía anteriormente también Paco Micián, que si hay un proceso ágil de vacunación, se reactiva la economía porque tenemos turismo, tenemos actividad económica, en definitiva, todo empieza a funcionar, lo que se llama malamente la nueva normalidad. Pero, claro, todo esto evidentemente tiene unas consecuencias. La pandemia deriva con el paro, más precariedad laboral y, en definitiva, hay que lamentar circunstancias muy negativas. Vamos precisamente a hablar de ese asunto, aprovechando que tenemos aquí al responsable provincial del Sindicato Independiente CESIF, a ver cómo evalúa estos datos, pero en primer lugar vamos a escuchar las valoraciones que hacía sobre el paro en Andalucía y concretamente en Almería los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Preocupaciones en cuanto a los datos, porque estamos viendo que nuestra provincia se está quedando en el fugón de cola de Andalucía en el empleo. Tenemos que buscar otros modelos productivos. Está claro que el modelo que hay actualmente no es eficiente ni eficaz. Tenemos mucha temporalidad, mucha precariedad en nuestro mercado, aunque hay que hacer también hincapié en que este mes precisamente el contrato indefinido ha subido al 19%, tasas que no habíamos visto en otros años, que siempre hemos dicho que los contratos temporales eran más del 90%. Así que esa es la parte positiva, única positiva de los datos de este mes. Y sí pedirle al Gobierno central que se ponga las pilas, porque no se puede estar pensando nada más que en las elecciones de Madrid o las catalanas, cuando tenemos muchos problemas, las personas tienen problemas de trabajo. No nos explicamos cómo ese paro se concentra en dos sectores: uno, el de servicios, donde está integrado el manipulado, donde está integrado la hostelería y restauración y el comercio, que en esta época se han levantado restricciones y se ha aumentado horarios, y pues lo lógico es que hubiera aumentado el empleo. Porque todos hemos visto cómo han estado todas las terrazas, todos los bares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado que el campo es otro sector que ha aportado parado este mes, que está en el momento más álgido de la campaña, donde se están batiendo récords de exportaciones y de producción. Por lo tanto, la única explicación que tiene que el paro
en este mes haya crecido en la provincia de Almería es que lo que ha crecido es la economía sumergida, es decir, se siguen haciendo contrataciones sin alta en la seguridad social en estos sectores, sobre todo en el campo y sobre todo también en la hostelería, no tanto en el comercio, pero sí en la hostelería, donde bueno, pues es una práctica habitual, sin estar en época de pandemia, pues ahora seguramente mucho más. Es increíble, porque es que ahora Comisiones Obreras acaba de descubrir lo de la economía sumergida, y especialmente en sectores como la agricultura o la hostelería. Ahora lo acaba de descubrir. Y por otro lado, yo no sé de dónde saca los datos la UGT, porque acaba de decir la UGT, acabamos de escuchar, que lo peor ha sido los contratos, la temporalidad de los contratos. Si precisamente lo que más ha crecido es la fijeza de los contratos fijos en el último trimestre. Pero bueno, ¿de dónde sacan los datos? ¿O por qué manipulan los datos? A ver, Juan. No, a ver, efectivamente, el dato positivo es que la contratación indefinida ha subido casi en 5 puntos. Por lo tanto, ese es el dato positivo que trae esto. Nosotros estamos, y en el resto es verdad que tenemos una economía un empleo bastante precario en cuanto a que la temporalidad sigue siendo bastante elevada y que sorprendentemente este mes nos ha pillado con más contratos indefinidos, pero que, bueno, es que al final... el tema de los datos del paro ya lo manifesté. Viene como consecuencia, lógicamente, porque este mes suele ser, la serie de marzo, en Almería suele ser que aumenta la contratación y disminuye el paro, ¿no? Aumenta el empleo. Pero, sin embargo, este mes pues se ha roto eso. ¿Por qué? Porque justo Semana Santa, que suele ser un mes positivo, pues este año pues apenas ha habido contratación, los cierres perimetrales, las restricciones como consecuencia de la grave crisis sanitaria, ¿no? Al igual que pasó el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos tener en cuenta esa cuestión puntual que entiendo obedece a eso, pero bueno, y los datos del paro son esos, que además habría que añadirle, todavía hay un amplio margen para los que están en ERTE, ¿no? Pero aquí, lo de la economía sumergida, yo siempre lo he dicho, voy a decir lo mismo. Es que la economía sumergida para mí no es economía sumergida, es economía de subsistencia. Mira, el dinero no se quiere esconder. Nadie quiere tener dinero oculto, negro, ni debajo de la mesa. Esas cosas ocurren cuando hay una mala fiscalidad, cuando hay una presión fiscal enorme y cuando la gente, para subsistir, tiene que esconder el dinero. Nadie quiere guardar el dinero si a la gente lo que quiere es gastar y manejarlo y que lo tenga. Esto de la economía sumergida yo creo que es un mito que siendo real, nadie quiere ocultar el dinero voluntariamente. No se justifica, no quiero justificar el fraude, pero que la economía que llamamos de este tipo yo creo que es más de subsistencia, ¿vale? Dicho esto, la mejor solución para generar empleo, olvidémoslo, es propiciar las condiciones necesarias e idóneas para que venga capital, para que se invierta. Con la inversión se genera empleo y con el empleo se genera dinero disponible para gastar. Ese es el ciclo de la economía. Y hay otros países que, no sé, en algunos países, puedo hablar de Irlanda y tal, que, por ejemplo, la creación de empresas, pues tienen fiscalidad cero los 2 primeros años. Por ejemplo, hay que agilizar muchísimo la creación de empresas. Si propiciamos la generación de empresas nuevas, generaremos nuevos valores, generaremos emprendimientos, nuevos negocios, se adaptará y se regulará el propio mercado para adaptarse a los nuevos tiempos y irán suplementando o supliendo los valores o los mercados que se queden obsoletos por sí solos. Si la intervención del gobierno es dejar trabajar, pero sin presión. Para terminar, no quiero extenderme mucho. Sin que estorbe. La función más importante del gobierno sería no estorbar. No estorbar, por lo menos no estorbar. No. Y pongo un ejemplo claro. Ahora mismo nuestro tejido productivo, el 70% son las pymes, pequeña y mediana empresa. Bueno, podríamos hablar de que no se les facilita que se conviertan en grandes empresas, pero ese sector está en torno a una fiscalidad, la presión fiscal está en torno al 35-40%. La franja del 30 al 40%. Eso es insostenible. Si nuestro tejido productivo, el 70%, tiene una fiscalidad y una presión tan alta,
poco negocio vamos a generar. A Paco poco que Micián. venga la más mínima, nos lo cargamos. No. Paco. Estoy hoy contentísimo porque estoy viendo a un sindicalista liberal y empiezo a asustarme. Espero que esto cunda el ejemplo y todos copien un poco este formato, porque ha dicho Paco, la Biblia de la economía. Más que liberal y todo No, esto, hay otro yo camino. creo que es un poco sentido común, lógica y coherencia. Eso es lo que nos tendríamos que pedir todos. El ser Por lo de un menos, sindicato, en este caso CESIF, si estuviera Amalia, te somos llamaría diferentes. facha. Yo te he llamado Si estuviera Amalia aquí, te llamaría facha. Yo te he llamado liberal, que me parece para mí, que soy un liberal convencido, pues me parece un piropo. Vamos a ver, esto es un poco rocambolesco. Tenemos una crisis brutal, una situación económica muy, 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 muy compleja. Lógicamente no podemos hablar de nada. Yo cuando estaba oyendo a los representantes sindicales hablar de los datos, de la valoración de los datos, ¿qué valoración vamos a tener con cierres perimetrales, sin turismo, sin extranjeros, sin visitas, sin aviones, sin hoteles abiertos, sin restaurantes, sin cafeterías, sin bodas, sin celebraciones, sin discotecas, sin nada en todo ese sector, más todo lo que conlleva todo lo demás? Lógicamente estamos en una crisis brutal. Ya siempre pongo el mismo ejemplo. Me parece que nosotros tenemos unos 70 millones de turistas aproximadamente. El año pasado llegaron cerca de 20. 50 millones menos de turistas. Multipliquen ustedes a grosso modo por lo que puedan gastar de media en este país al día, por poco que gasten, y comprobarán la ingente cantidad de dinero que hemos perdido en España en este año de pandemia. Nosotros tenemos otro problema. Cuando he oído hablar de cambio de modelo productivo, esto me suena raro, esto cambio de modelo productivo, por lo menos al hablar en este caso me parece que era UGT, pues me parece bien, pero que los modelos productivos no llegan porque los cambies ni tú, ni yo, ni el gobierno, ni tal. Llegan porque se producen las condiciones idóneas para esto. Y aquí nos encontramos, como tú bien sabes, con muchas limitaciones. Después de 40 años de Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, sabéis que tenemos 10.000 limitaciones para crear cualquier tipo de empresa o en cualquier tipo de suelo en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Sabéis que tenemos protecciones de todo tipo, tenemos niveles de protección máximos en sitios que no se puede hacer nada es nada, ni cultivar un triste almendro en secano, y eso lógicamente provoca muchas dificultades, ¿no? Y luego tenemos, como bien decía Juan, una alta fiscalidad que, viendo los telediarios, siempre digo lo mismo, pues no necesitamos esa alta fiscalidad, necesitamos mucho más. Eso a lo largo de estos periodos de crisis no se ha producido, en mi opinión, esa rebaja, esa disminución de la presión fiscal para favorecer, en grosso modo, que puedan instalarse por nuestro clima, por nuestra latitud, por nuestra situación, distintas empresas, algo que se produjo durante algunos años en otros momentos, y ahora pues hay otros países, como bien decía Juan, que están cogiendo pues ese tipo de ventajas. Sí. Y si además no, y dentro de las comunidades, como tú bien sabes, estamos teniendo comunidades que van un poco a la cabeza porque van cuidando de una manera más clara sus impuestos. En el caso de Madrid, pues ya está viendo el crecimiento de Madrid, va como un tiro, con pandemia y sin pandemia, como un tiro. Y ahí tienes el caso de Cataluña, que ante mayor presión fiscal, una inestabilidad manifiesta y los tíos dedicados al carné catalán y al Pablo Hasél, pues lógicamente pues hace que no haya nadie en su sano juicio que decida comprar ni una triste plaza de garaje en Cataluña para vivir. Ya no te digo de montar un negocio, una discoteca, una exportación o una empresa de cualquier tipo. Bueno, tenemos que hacer... Hasta que no lo sepamos en España esto, va a ser difícil que la situación mejore. Tenemos que hacer un breve paréntesis para la publicidad, pero antes significar que, hombre, lo que pide la UGT de un cambio del sector productivo, hombre, como yo creo que sería mejor una adaptación del actual sistema productivo. Una adaptación, una mejora, una optimización. Pero lo que no podemos, Juan, es cambiar de la agricultura a la siderurgia. Así pasado mañana. Eso es cambiar. Claro. Yo lo que pediría, por ejemplo, si nuestra potencia es el sector agrícola, por ejemplo, que la investigación, semillas, por ejemplo, no tengamos que ir a Holanda o no tengamos que coger maquinaria de Israel. Si están instalados aquí ya desde hace mucho tiempo. Pero no es del todo así.
No es Ya, del ya, todo ya. así. Entonces, podemos ayudar a nuestro tejido productivo a engrandecerse, a mejorar, pero para eso tenemos que propiciarle las condiciones necesarias para que puedan invertir aquí. Correcto. Antes de despedir a Paco Micián, me gustaría preguntarle una cosa, porque él algo debe de saber del Partido Popular, digo yo. ¿Cómo va el tema del Congreso Provincial y cómo va lo que se anda diciendo por ahí, si va a haber o no renovación de la presidencia provincial, que ahora mismo recae, bueno, que está recayendo durante los últimos 16 años en Gabriel Amat? ¿Habrá novedad? ¿No habrá novedad? ¿Seguirá Gabriel Amat? ¿Puede ser Javier Aureliano García, el nuevo presidente provincial? ¿Qué sabes de eso? Dinos algo, Paco. No, la verdad que no tengo mucho más conocimiento que lo que vemos en los medios de comunicación. Yo creo que hemos tenido y tenemos un enorme presidente, que es Gabriel Amat, durante muchos años, que ha hecho una gran labor. Como esto no es un partido de primaria y todo este tipo de cosas, de estas democracias variadas que plantean otros partidos, donde luego sale uno, se van, salen corriendo, salen para otro lado, salen para otro sitio y tal, pues al final cuando haya que votar, pues votarán los afiliados, se decidirá, habrá... Es verdad que nosotros somos este partido es un partido de una única lista, ¿no? Y eso sí es verdad, que no es un partido de estos espectáculos de 4 o 5 listas, todos peleados, desalojando sedes y todo ese tipo de cosas que hemos visto en otros partidos políticos, o gente que gana para luego echarlos, ¿no? Y yo estoy como bien planteada, pues cuando llegue el momento, que parece que va a ser en junio, que han pasado los 4 años, parece por lo han dicho los periódicos, pues se decidirá la lista, los afiliados decidirán si les gusta esa lista o no, votarán, escucharán sus ponencias y harán lo que hemos hecho siempre en los últimos años, pues esperar al Congreso y votar. Yo creo que cualquiera de las dos personas que han nombrado son maravillosos gestores para el Partido Popular, y en concreto pues Gabriel pues ha demostrado durante muchísimo tiempo que es un valor importante. También es verdad que Javier, que ha estado con él todo este tiempo, pues también ha hecho una magnífica labor, sabes que nos une una amistad importante, y yo no tengo más que plantear que las dos personas son maravillosas, como si hubiera otra persona más que estuviera en la terna o se hubiera oído hablar en los medios. Pero ya sabes que yo creo que hay más opinión en los medios de lo que de la realidad que va a ocurrir, ¿no? Si prestamos atención a los medios de comunicación en todas las provincias, en todos los sitios, en todos los partidos, pues nada más que hay problemas en todos sitios, y yo creo que aquí no existe ninguno. Muy bien, muchas gracias. Enormemente agradecido por la infinitesimal parte de lo que sabes y que acabas de transmitir, porque sabes mucho, pero nos acabas de dar una pizca. Pero bueno, yo sé que tú sabes mucho de eso, Paco. Lo que pasa que, bueno, haces bien en mantenerlo ahí. Yo tengo mi opinión sobre... Bueno. Tengo mis opiniones al respecto, pero es verdad que las opiniones se basan en la experiencia y se basan en el conocimiento de un partido en el que llevo militando muchos años. Entonces, pues al final tienes conocimientos de experiencias de lo que decide una dirección nacional, de lo que busca una dirección regional, de cómo le van las cosas. Pero es verdad que en Almería nunca ha habido problemas. En ese aspecto, eso hay que reconocérselo a Gabriel, que tuvimos problemas en una etapa muy importante, vosotros lo sabéis, que lo viviste, y en concreto tú, Antonio, lo viviste de una manera muy creciente, y en aquellos momentos en los que tuvimos aquellos problemas no existen esos problemas, mientras que el resto, desde que yo tenía más edad y hemos militado de manera más activa dentro del partido, han sido problemas en todos los partidos, o sea, problemas tras problemas tras problemas. O sea, esto no ocurre en el PP desde hace mucho tiempo, y eso, nos guste más o nos guste menos, es una alegría y un agradecimiento que hay que hacerle a Gabriel, que es el que ha dirigido el partido hasta la fecha. O sea, no ha habido problemas como han tenido otros partidos por eso, y eso para mí es muy importante. A las personas que nos gustan, que somos liberales, pero que nos gusta el orden, no la anarquía, no tirar piedras en las plazas, no ir a reventar actos de otros partidos, no patear policías, y no nos gusta el anarquismo, pues como es lógico, nos gusta el orden, como se diría antiguamente, el orden y la ley. Pues lógicamente este tipo de situaciones que hemos vivido en el Partido Popular, pues son situaciones a agradecer al presidente actual, ¿no? Que ha sido el que ha permitido que no hubiera estas escisiones, estos problemas, estas críticas, estos follones o estas historias que después del PP hemos visto en todos los partidos repetidas veces cada elecciones, no cada cierto tiempo, sino cada elecciones, ¿no? No, y sin elecciones. Bueno, algunos llevan así desde los 80. Antes eran renovadores y guerristas, ahora son susanistas y sanchistas, o sea que algunos llevan así desde los años 80, ¿no? Y ya si entramos en otros partidos políticos que se rigen por otros parámetros, digamos,
que es Sí, mejor no hay mencionar. otros partidos políticos que se rigen por cómo, ya por los valores son, no las titulaciones, no las carreras, no la experiencia, no la situación personal dentro de una sociedad, sino cómo apalear a un policía en el manual de subsistencia, ¿no? Cómo Sí. apalear a la policía o cómo reventar actos y mítines de otros partidos políticos. Pero esto ya Bueno. no son fascinerosos, esto ya es otro nivel que estaba muy controlado hasta hace muchos años, este tipo de extremismo estaba muy controlado hasta hace muchos años, estas caras torvas, estas caras sin sentimiento, estas caras que ves en las televisiones con imágenes de apalear a personas por llevar algo que no, una medalla o unos tirantes, este tipo de caras que son oscuras, que son personas que se les ve la maldad en el corazón, pues lo que hemos generado. La única diferencia es que antes estaban controladas y ahora hay algunos tertulianos en las tertulias nacionales, locales y tal, que les da cabida y que hacen verlos que son ellos los inocentes y que los culpables son otros, que Y los así- culpables son y- otras personas por ir a esos mítines. Y así se destila odio, que es lo que hay. Porque, claro, hay delito de odio Sí. que precisamente lo ha sacado a relucir este gobierno social comunista, cuando precisamente donde más se genera ese odio y donde más transmisión de odio hay es precisamente desde de esa misma fuente. Muchas gracias, Paco, y nos vemos la próxima semana. A vosotros. Un saludo. Bueno, Hasta luego. nosotros nos vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos y también incorporamos a un nuevo contertulio aquí en la segunda fase. Hasta ahora.